Y nos ponemos aquí, pues nudillo metido hacia adentro, y esto que no lo controlo muy bien todavía, puño hacia afuera porque el impacto da con esto, y por supuesto la muñeca así, ¿no? Así. Entonces, así. Y ahora pasa una cosa, y es que hay que concentrarse, ¿vale? Vamos a concentrarnos, hacéis este ejercicio si quieres, me voy a poner así, porque lo suyo es que lo hagáis con un compañero, ¿no? Y ahora quiero que vuestro compañero os dé una palmadita en el puño, pero fuerte. O sea, así. ¿Vale o no? Entonces, me la voy a dar más fuerte. Veis que mi cuerpo se mueve. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Que es que vamos a concentrarnos, o sea, vamos a utilizar el chi. El chi, según dice mi sensei, está un poquito más para arriba en el vientre. O sea, si yo tengo el vientre aquí, estaría aquí, ¿no? Entonces, vamos a aplicar fuerza donde tenemos el chi. ¿Vale o no? Aplicamos fuerza y vamos a concentrarnos en que en el momento del impacto, la fuerza se nos acumule aquí, que es donde vamos a recibir el impacto, ¿vale o no? Me voy a concentrar absolutamente en hacerlo así. Y ahora me doy un golpe. Me lo estoy dando más fuerte que antes. Estos ejercicios los podéis hacer con un compañero al lado y vais a comprobar que vais a tener los mismos resultados. Tu cuerpo está rígido, tú estás rígido, estás concentrado, pensando en el chi. Estás dando fuerza a la barriga y sobre todo en el sitio donde va a recibir el impacto, que es aquí. Ya veis que no me muevo, estoy rígido. Ahora, ¿qué pasa? Eso es porque me he concentrado y tengo el ki. Pero hay cierto tipo de cosas que anulan el ki, que es otra cosa que vamos a trabajar. Yo me pongo aquí
Y ahora voy a bajar la cámara para que lo veáis. Voy a darme 2 palmas en el muslo. Y me vuelvo a poner aquí. Sí, seguís viéndome que el impacto es preciso. Pero ¿qué pasa cuando me la doy en el otro? El ki que recorría mi cuerpo ha sufrido un cortocircuito, se llama eso. Por lo tanto, tengo que volver a generar chi si quiero llegar al punto donde me encontraba antes. Es decir, yo ahora me pongo así, pongo el ki, manifiesto la fuerza, hago la fuerza en el puño y ya veis cómo se tambalea mi cuerpo. He perdido esa energía que había acumulado antes. Ahora vamos a hacer otra vez el ejercicio para volverla a recuperar. Me concentro en el ki, cogemos fuerza, ya lo tengo otra vez. Y además que lo noto. ¿Vale o no? Y ahora, bueno, no vamos a repetir otra vez el mismo procedimiento. Entonces ya habéis visto que, como dicen los antiguos, es mental. Hay una cosa, porque ahora vamos a unir las religiones con las artes marciales, con la meditación y con todo. Hay una cosa a tener en cuenta. Ah, quería decir, excusarme, que siempre me veis con una faja puesta aquí. La faja la llevo no porque me guste que salí con faja en los vídeos ni con tirantes. Estoy sufriendo unos dolores de espalda terribles de medicarse con morfina. Y claro, es que si no tengo la faja puesta, casi que me derrumbo. Ya hoy estoy un poquito mejor y por eso estamos subiendo vídeos, pero quería que también tuvierais en cuenta estas cosas que os estoy contando y que lo valorarais a la hora de subir el vídeo. Por eso también estoy ahora un poquito más investigando por mi cuenta, sentado y tumbado, pero sin subir ningún vídeo. Entonces, como iba diciendo, si nos vamos a la religión, vamos a ver un montón de que si llama, de que representaciones del Espíritu Santo, puesta, por ejemplo, de aquí esta es la tesis que se realizó sobre la alquimia, ¿vale? La importancia de, perdón, la tesina. Y aquí hay una imagen que me gusta mucho, que no sé si os la podré enseñar. Mira, la tenemos aquí, que es el cuadro de la homilía del Espíritu Santo. Si nos fijamos bien en este cuadro, vemos que hay una especie, lo que pasa es que es muy oscuro y no se ve muy bien, pero hay una especie de llamas, de puntitos, que son del mismo color que este, de la paloma y tal, que marcan cómo es algo que está en el ambiente y que lo percibimos. Llama mucho la atención que cuando los científicos estudian la conciencia, se dan cuenta que solo aparece en el cerebro, no en una área determinada, sino en todo el cerebro, cuando todas las uniones de las neuronas se establecen y fomentan lo que es la conciencia, pero que realmente no está en ningún punto del cuerpo. Entonces eso da más credibilidad a que a partir de la mente y a partir de la energía que producen los movimientos de los átomos, que le llaman también movimiento, que es por eso, la energía o el movimiento que hace que todo se mueva, cuando las neuronas imitan el mismo procedimiento en las que se conectan, aparece la conciencia, es decir, aparece otro plano distinto en el que ve la realidad. La realidad, y esto es una cosa totalmente científica, no vivimos solo en una realidad, vivimos en distintas realidades. Tú puedes ver perfectamente un trozo de tubo
y tú ves una línea recta, pero es que a lo mejor el tubo no es una recta, es cilíndrico por el alrededor. Y a lo mejor dentro del tubo hay, yo qué sé, hay termitas dentro, y tú por fuera estás viendo hormigas. Pero es que por dentro del tubo se está viviendo una realidad distinta. Igual que tú, en tu realidad, en tu cuerpo y en tu ser, yo pienso que levanto la mano y la estoy levantando, y lo que no sabes es que hay otra realidad distinta en la que el corazón tiene que bombear la sangre, en la que cada uno tiene unas funciones para que tú puedas llegar a realizar ese proceso. Por lo tanto, como lo quieras mirar, todo es conciencia. Tú mandas energía al cerebro para que aquello que es algo inerte cobre vida. De repente de repente te suba el brazo, porque tú le has pedido una orden. Y entonces para que se produzca eso, tiene que haber conciencia. Y los antiguos filósofos decían que todo tenía su conciencia. Es decir, si tú le pegas a la planta y la planta, tú ves que en el vídeo que a través de horas consigue hacer un movimiento o consigue irse al sol, es porque reconoce que con el sol se desarrolla. ¿Y por qué lo reconoce? Porque antes de ser planta fue un organismo. Y en el ADN iba metido en que dijera, oye, me hace falta sol. Y por eso te pide sol, ¿sabes? Y así con todo. Entonces, dicho esto, ahora vamos a proceder a... Bueno, ya hemos hablado hemos hablado de la mitología griega. Vamos a hablar de la meditación. Otra forma de aumentar el chi es mediante la meditación, que es otra cosa que vamos a experimentar en este canal. Nosotros no estamos acostumbrados a meditar. Si es verdad que cuando duermo menos me pongo una música que según los hercios, pues dice que sirve para una cosa y otra y que me relaja, pero lo que viene siendo meditar para aumentar el chi no lo he hecho nunca. Entonces quiero saber si podemos trabajar con el chi, cómo aumentarlo y si realmente aumenta. Si después de hacer todas estas proyecciones vemos que efectivamente ha aumentado el chi, pues ya seguiremos paso a paso a ver cómo lo aumentamos más y más y a ver qué resultados nos van saliendo. Espero que os guste esta sección que hemos preparado y vamos con los primeros pasos para eso, para aumentar el chi.